¿Tienes dolor en el pie? Cuando te levantas por la mañana sientes como que te clavan cuchillos en la planta, pues es muy probable que tengas fascitis plantar. Así que quédate en este vídeo y te doy la solución. Entonces tienes dolor en el pie, es muy probable que sea una fascitis y tienes que saber que es una patología que tiene unas características muy parecidas a la tendinitis. Por lo tanto, se va a favorecer mucho el tratamiento con ejercicios, sobre todo de fortalecimiento. Entonces yo te voy a dar 3 ejercicios divididos en un pequeño automasaje, en ejercicios de fortalecimiento, claro, y en unos estiramientos para acabar con el dolor. Así que acompáñame. Primer ejercicio, como os he dicho antes, va a ser un automasaje, ¿vale? Seguro que habéis visto en muchos sitios que recomiendan hacer el masaje con una botella congelada, ¿vale? Nosotros la tenemos aquí. A mí me gusta un poquito menos porque se adapta menos a la forma del pie, ¿vale? Entonces nosotros lo que hemos hecho es, hemos cogido una pelota de tenis, las hemos congelado, ¿vale? Hemos hecho con un termómetro, nos hemos asegurado de que están congeladas a menos 10 grados, no hace falta que la hagáis en casa, aunque estén frías es suficiente. Importante que las mojéis antes de meterlas en congelador, ¿vale? Para que así retenga un poquito mejor el frío. Dicho esto, vamos a coger nuestra pelota y la vamos a poner en la planta del pie, ¿vale? Aquí va a ser interesante, vais a notar que está fresquita. Interesante va a ser mover hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Si tenéis una fascitis, lo más normal es que la mayor parte de vuestro dolor esté en la parte de atrás, en la parte del talón. Entonces aquí nos podemos quedar haciendo pequeños círculos, ¿vale? Que el frío nos va a venir bien para generar un poquito de analgesia, ¿vale? Y luego podemos trabajar también en este plano transversal hacia los lados. Después, ¿qué vamos a hacer? Como vamos a hacer entre 3 y 5 minutos de masaje, para no estar todo el rato en el talón, vamos a irnos al resto del pie, lo que sería el puente, y vamos a mover también hacia adelante y hacia atrás y hacia los lados, ¿vale? Y luego ya, por último, nos iríamos a la parte delantera, a la parte de la cabeza de los metatarsianos, y aquí lo mismo, vamos a trabajar hacia los lados, favoreciendo la movilidad de las articulaciones del pie, para así favorecer la biomecánica y que en vuestra pisada se reparta mejor la carga. Y entonces, en 3-5 minutos trabajando en estas 3 postas, ¿vale? Y vais a notar cómo alivia bastante por la sensación de frío y por el masajito. Y para terminar con nuestro automasaje, si queréis meterle un poquito más de caña y hacer un masaje más intenso, vamos a utilizar el peso de nuestro cuerpo. Entonces igual, nos ponemos de pie y haríamos exactamente los mismos movimientos, ¿vale? Pero apoyando el peso del cuerpo, que la intensidad del masaje aumenta bastante. Así que hacerlo solo cuando estéis ya en etapas finales de recuperación. Importante, chicos, si en el automasaje con el frío la sensación de frío es muy intensa o molesta, protegeros el pie con un calcetín, una toalla o algo, ¿vale? No tiene que quemar ni ser molesto en ningún caso. Segunda fase, empezamos a fortalecer, lo hemos dividido en dos ejercicios que se hacen muy rapidito, así que como si fuera uno, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a extender una toalla en el suelo. Yo he hecho aquí una pequeña arruguita para que sea más fácil iniciar el ejercicio, y lo que vamos a hacer es con el pie lesionado, que ya antes era a la izquierda mucho masaje, vamos a ir recogiendo la toalla, ¿vale? Si estáis en un suelo como en el que estoy yo, que es una alfombra que adhiere, os va a costar mucho más. Si estáis en un suelo liso, pues lo vais a hacer mucho más fácil, ¿vale? Entonces vamos a recoger la toalla 4 o 5 veces, ¿vale? Y si nos saliera muy fácil, podríamos hacer el mismo ejercicio, pero poniendo un pequeño peso ahí delante para dificultarlo un poquito, ¿vale? Pero para empezar no es necesario, simplemente vamos a realizar 4 o 5 recogidas de la toalla entera. Ya os digo, si es en un suelo un poquito más liso, no en una alfombra, mejor, más fácil. Pero ahí vamos a trabajar toda la parte de la planta, toda la parte de los flexores de los dedos, que son muy importantes para una lesión como la fascitis. Segunda parte del fortalecimiento, ya la toalla la podemos quitar, y lo que vamos a hacer es, vamos a diferenciar el dedo gordo del resto de dedos del pie, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mientras el dedo gordo aprieta, levantamos el resto, y luego al revés, mientras el resto apretan, levantamos el gordo, ¿vale? Lo enseño en el pie, a lo mejor al principio no sale, ¿eh? Vamos a apretar con el gordo y levantar el resto, y luego al revés, levantamos el gordo y el resto. Muchas veces hacéis esto con la pierna para levantar el gordo, y esto no nos sirve de nada, tiene que ser un movimiento hecho puramente con el pie. Así que si no os sale, os podéis ayudar. Para levantar el resto, sujetáis un poquito el pulgar, y luego al revés, os sujetáis los dedos para levantar un poquito el pulgar. Y cuando llevéis unos días trabajando con eso, ya veréis como poco a poco os va saliendo. Y haríamos igual 10 de cada uno, 10 del pulgar y luego 10 del resto de los dedos. Hay estudios que afirman que en torno a un 30% de la población mundial ha sufrido o va a sufrir de fascitis plantar. Los que la sufrís sabéis que es un dolor intenso en la zona del talón, que habitualmente se acentúa al iniciar la marcha tras un reposo prolongado, como por ejemplo en la oficina cuando os levantáis después de un rato, o en los primeros pasos del día en la mañana. Tercer ejercicio, como os había prometido, vamos con nuestra fase de estiramiento, ¿vale? Como veis, estoy de pie, tengo una toalla doblada en el suelo. Lo que vamos a hacer es, vamos a enrollarla para hacer un rulito, ¿vale?
que no sea tampoco muy gordo, ¿vale? Más o menos así estaría bien. ¿Qué vamos a hacer con este rulito? Lo que vamos a hacer es vamos a apoyar los dedos del pie, ¿vale? Solamente los dedos, no el pie entero. ¿Esto qué va a generar? Va a generar un estiramiento de la fascia plantar. Si nos imaginamos la fascia como un tejido que va desde los dedos hacia el talón, si levantamos los dedos vamos a generar ese estiramiento, ¿vale? Para complementarlo vamos a sumarle un estiramiento de gemelo, ya que son dos estructuras que tienen mucha relación, tanto el gemelo como el tendón de Aquiles como la propia fascia plantar, ¿vale? Entonces, para estirar el gemelo en esta posición vamos a adelantar la pierna contraria con la rodilla siempre estirada, ¿vale? Y vamos a intentar el tobillo echarlo hacia adelante todo lo que podamos sin despegar el talón, ¿vale? Aquí vais a notar, ya digo, un poquito de tensión en la planta del pie y un poquito de tensión en la parte del gemelo. Una vez tengamos esta tensión no dolorosa, vamos a mantenerla 30 o 40 segundos y haríamos entre 2 y 3 series en función de qué tal lo siente. Ya digo que es un ejercicio que alivia bastante la sensación dolorosa de la fascitis, así que la mantenemos 30 o 40 segundos y si notáis que estiráis poco, lo que podéis hacer es aumentar un poquito la altura del rulo. Le dais otra vueltecita, ¿vale? Apoyáis los dedos y ya veréis que aquí el estiramiento aumenta bastante. Importante, como siempre decimos con los estiramientos, tenemos que hacer las dos piernas, ¿vale? Aunque solo tengamos fascitis en un pie, vamos a hacerlo también en la otra pierna. Importante, en el último ejercicio del estiramiento, si no tenéis muy buen equilibrio, intentar tener siempre una pared a mano para apoyaros. Dicho esto, vamos con unos fisioconsejos. El primero, es muy importante en esta patología cuidar el peso, ¿vale? Llevar una buena nutrición, ya que si tenemos sobrepeso, ese aumento de carga sobre la fascia plantar nos va a venir bastante mal. Segundo consejo importante, hay que intentar llevar siempre un poquito de tacón, ¿vale? Unos 2 centímetros más o menos de diferencia entre el talón y la punta, que normalmente las zapatillas deportivas ya lo suelen llevar. De todas formas, si le metéis una talonera de gel, os va a ayudar mucho a aliviar vuestro dolor. Tercer consejo, si estáis empezando con la fascitis plantar, no lo dejéis, ir al fisio, porque es una patología que si la pillamos recién salida se resuelve bastante rápido, pero como la dejemos unos meses se nos va a cronificar y va a costar mucho quitarla. Y ya el último consejo va a ser que habléis con un podólogo, que os haga un buen estudio de la pisada y valorar si necesitamos unas plantillas para recolocar un poco la carga de ese pie y quitarle presión a la fascia plantar. Y recordad, os hago un resumen. Hemos hecho primero una fase de automasaje, os hemos metido el plus de la pelota congelada que se adapta mejor a la forma del pie. Segundo, hemos hecho una fase de fortalecimiento para trabajar toda la estructura y que vaya cogiendo fuerza poquito a poco. Y tercero, una fase de estiramiento para elongar bien ese músculo e ir quitando el dolor poco a poco. Dicho esto, lo que os decimos siempre, si os ha gustado el vídeo, un like nos va a ayudar mucho. Un comentario siempre intentamos resolverlo y si le dais a la campanita y os suscribís os vamos avisando de todos los vídeos que subimos. Y como siempre os decimos, hasta la curación y más allá. Adiós.